Hola, ¿podemos empezar? Bien, perfecto. Muy buenas. Bueno, muy buenas noches con todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en en esta última sesión de ese taller que ha implementado la institución CEFICAP para para los colegas de la Corte de Cañete. Y bueno, hay un tema que había quedado pendiente en las dos actividades anteriores, y por ello no menos importante, pero sí para abordarlo dentro de la perspectiva de la argumentación e interpretación jurídica. Nos referimos al deber de la motivación y de la fundamentación, como no solamente como un derecho, sino también como una garantía desde el punto de vista de los justiciables. Y les digo esto porque casi el 60, un poco más probablemente 80-90% de las impugnaciones que se dan en términos generales. Impugnación es el derecho de recurrir ante un órgano superior con la finalidad de que el acto sea revocado, reformado o reexaminado. Básicamente sustentan sus pretensiones en el hecho que la decisión, independientemente de cuál sea el proceso, no ha sido debidamente motivada o fundamentada. Entonces, eso es realmente un tema ciertamente, digamos, complejo en el ámbito judicial y en el ámbito de la argumentación, porque este tema no es únicamente judicial. La argumentación en torno a la fundamentación y motivación tiene todos los alcances, tiene alcances diversos y amplios en materia de la ciencia del derecho. Y en general, yo diría que son conceptos en materia de la retórica jurídica que no han sido, diría, correctamente o debidamente abordados, desde una perspectiva de que la motivación viene a ser, en primer lugar, un derecho fundamental, en el sentido que ésta puede ser invocado por cualquier justiciable en cualquier tipo de procedimiento. En segundo lugar, también es una garantía de carácter jurisdiccional que representa esta exigencia de que en todos los ámbitos deba por lo menos motivarse y fundamentarse. Y entonces planteemos por algunas preguntas. ¿Por qué debemos motivar? ¿Por qué hay que motivar? Bueno, varias son las razones. Algunas razones desde el punto de vista del sentido común y otras desde el punto de vista lógico. Desde el punto de vista del sentido común, hay que motivar porque hay que expresar las razones o las consideraciones de una decisión. Y eso le brinda cierto nivel de racionalidad en la medida en que justifica una decisión. Entonces, ¿para qué se motiva? Se motiva para justificar, para fundamentar, para brindarle seguridad jurídica a una decisión. Y entonces eso también en el ámbito lógico tiene un elemento importante. Se motiva precisamente para darle logicidad al enunciado, a la decisión judicial. Claro, ciertamente hay muchos actos judiciales que no tienen que ser motivados, por eso se dice que son actos de mero trámite. Pero la mayoría de actos procesales tienen que ser debidamente motivados y fundamentados. Esa es la razón por la cual debemos motivar. Ahora, ¿para qué se motiva? Se motiva por dos razones, básicamente. La primera de ellas es que se le brinda o se busca brindarle al órgano que emite la resolución una posibilidad de que ella, digamos, que se evite acudir a una instancia superior. ¿De acuerdo? Por eso hay exigencia y motivación. Es decir, que se respete el derecho a recurrir, a cuestionar, ¿no?, como derecho básico. Y el segundo es brindarle a la instancia superior a la cual tiene que ir ciertamente este pedido, digamos que tiene el vehículo que está dentro de lo que significa el derecho de recurrir a la doble instancia, para que la doble instancia o el ente que va a reconocer o va a recibir ese pedido, esa serie de argumentaciones,
tenga algunas razones o justificaciones para expresar su posición. Entonces es por un lado una necesidad de que le brindemos a la instancia superior los argumentos necesarios para que puedan precisarse en qué sentido se plantea la decisión, con la finalidad de que ésta sea modificada o revocada, o en todo caso declarada nula. Tiene efectos obviamente nulificantes. Esas son las razones distintas por las cuales también hay que motivar. Pero ciertamente en un Estado constitucional de derecho, como en el actual, el tema de la motivación también tiene que ver básicamente con una garantía procesal. Es, por un lado, una garantía de carácter jurisdiccional, es un derecho fundamental y también es una garantía procesal. Está dentro de los distintos contenidos que plantea la teoría del proceso. Es por ello entonces que enfocar correctamente la fundamentación y la motivación resulta siendo necesario para todo tipo de actuación. Repito, no solamente en el ámbito judicial en todos los sentidos, ¿no? Sino también en todos los ámbitos del derecho. La motivación y la fundamentación vendría a ser la observancia a la estrictez jurídica basada en un requisito o exigencia de brindarle racionalidad a los hechos en los cuales tienen que expresarse en una decisión. Ahora bien, tengo para ustedes, para compartir un material que hemos traído, este que está acá es un material bastante amplio. Sin embargo, no vamos a ver todo, vamos a ver, digamos, hasta donde el tiempo básicamente lo permita. Perdón, un segundo, vamos a compartir el material. Un segundito, perdón, vamos a compartir el material. Compartir pantalla, motivación judicial. Perfecto, listo. Bien, hablemos un poco de esta motivación o de las razones de la fundamentación. Pero quiero antes de esto, digamos, distinguir lo que significa la motivación de la fundamentación. Y lo voy a plantear con un ejemplo sumamente sencillo que se desprende del texto de la Constitución. Por ejemplo, cuando analizamos el artículo de la Constitución que habla acerca de las exigencias constitucionales para la detención, una persona habla acerca de una exigencia, ¿no? Dice, el mandato judicial debe ser debidamente motivado y fundamentado. Motivado, dice la Constitución. Motivado y por escrito. Salvo el tema de la flagrancia. Perfecto, pero no solamente es motivado, sino también debidamente fundamentado. Entonces, este texto de la Constitución con respecto al régimen constitucional de la detención nos lleva a distinguir, o nos da la posibilidad de distinguir entre qué es motivación y qué es fundamentación. Motivación, ¿cuál será? En este caso muy concreto. Fundamentación, ¿cuál será? Expresar las razones de hecho por las cuales esta persona está siendo detenida. Las razones de hecho. Y la motivación vendrán a ser las razones de derecho. Es decir, en este escrito, en este documento, tendrá que decir entonces, ¿no? Que la persona tal está siendo objeto de un mandato de detención, ¿no? Por determinadas razones o cuestiones de naturaleza fáctica. Por un lado, ese es el tema de la fundamentación. Y la motivación será entonces las razones que involucran el tema de las facultades del juez para tomar esta medida. Entonces ahí el juez les hará una suerte de encuadramiento de la conducta correspondiente y como consecuencia de ello, de ese paso previo de identificación, entonces establecerá esta restricción a la libertad individual. Entonces, ahí tenemos un caso claro de lo que significa la motivación y la fundamentación en términos de un, digamos, sencillo alcance del artículo de la Constitución. Ahora, es obviamente además también les dije, ¿no? Tiene una triple dimensión, es un derecho, es una garantía y es una garantía de carácter procesal. Pero el artículo 139 de la Constitución nos dice, ¿no? Dispone que toda resolución emitida por cualquier autoridad judicial, incluido el TC, debe encontrarse debidamente motivada. Quiere decir entonces que en la ratio decidendi, donde es la razón de la decisión, la expresión de las razones determinantes que nos permiten establecer de manera categórica un fundamento, una decisión, digamos, de estimación o desestimación, entonces eso es lo que se entiende como la ratio decidendi, o las razones de la decisión.
Entonces aquí un primer enfoque tiene que ver con eso, ¿no? Que el tema de la motivación y la fundamentación es un contenido implícito del debido proceso en el artículo 139 de la Carta Política, ¿de acuerdo? Pero además también dijimos que constituye pues un derecho fundamental, ¿no? Para que los justiciables ejerzan de manera efectiva su defensa. Y entonces es un derecho fundamental desde el punto de vista procesal, o sea, es un jus processalis. Está inmerso de manera implícita como un derecho fundamental, es un derecho constitucional que además es de carácter instrumental porque además permite el ejercicio pleno de la defensa. Es decir, conocer las razones, las justificaciones o las conclusiones a las cuales arriba un juez o un fiscal para para establecer determinada condición. Entonces, por un lado es una garantía, por otro lado es un derecho y también es una garantía de carácter procesal. Y el artículo 129 de la Constitución habla acerca de eso, nos dice, ¿no? Son principios y derechos de la función judicial la motivación escrita de los órdenes judiciales en todas las instancias, excepto los secretos de mero trámite, ¿de acuerdo? Es decir, hay actos procesales que no tienen que ser debidamente motivados ni fundamentados, porque la ley así lo expresa, ¿no? Pero en todos los demás, todos los actos procesales deben ser debidamente motivados y fundamentados. Bien, ¿qué más? Ahora, este derecho, ¿de acuerdo? El derecho a motivación, como tal, pues no implica la extensión de la misma. Yo puedo motivar en una página, yo puedo motivar en 3 carillas, o simplemente expresar 1 o 2 ideas con respecto a las razones por las cuales se fundamenta mi decisión. Entonces, un tema importante es que, ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que el tema de la motivación, digamos, no garantiza pues una determinada extensión de la motivación, sino un sustento fáctico y jurídico en la decisión. Eso es lo que se debe, ese es, digamos, el contenido mínimo, esta exigencia desde el punto de vista constitucional, digamos, al caso en concreto. Y por otro lado, también ha establecido el tribunal con respecto al tema de la motivación, que el razonamiento que utilice el juez debe responder a las alegaciones de las partes del proceso. Es decir, la motivación debe estar referida a los hechos, ¿de acuerdo? Debe estar limitada por los hechos y debe, digamos, resolver de forma ordenada y debidamente clara y precisa aquellos contenidos que se consideran como que lo que son las alegaciones del proceso, es decir, lo controvertido, lo litigioso, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar de una serie, digamos, de omisiones que también han sido observadas y desarrolladas en su momento por el Tribunal Constitucional, que tenemos 2. Dice, cuando el juez altera o excede la petición planteada, incongruencia activa, o cuando no contesta las pretensiones, es decir, incongruencia omisiva. Es decir, estamos frente, una primera condición es que la motivación como un derecho fundamental, digamos, no debe evaluarse dentro del contexto de la extensión. Puede ser una página, 2 páginas, puede ser solamente una razón la que sea suficiente para determinar que el acto ha sido debidamente motivado y que el acto debió sido debidamente fundamentado. ¿De acuerdo? Y entonces es otro criterio más en el sentido de la motivación que dice no garantiza que la decisión expresada en el fallo sea como consecuencia una deducción razonable de los hechos, de las pruebas aportadas, ¿no? La valoración jurídica es importante tomar en cuenta porque eso va a motivar al juez, en este caso a la persona que tiene que hacer efectiva la motivación a básicamente desarrollar este concepto. ¿De acuerdo? Y que dice, claro, sea consecuencia de una resolución razonable de los hechos del caso. Otro criterio más que ha planteado en su momento el Tribunal Constitucional. Perfecto. Y acá tenemos otro caso, dice el otro repertorio de instrucción. Acá tenemos un caso interesante que a veces suele pasar por estos temas que tienen que ver con la motivación. Y es el hecho, queridos amigos, que tiene que ver con el tema de la motivación. Un segundito, a ver. Me parece que se me ha ido la imagen un segundo. ¿Dónde está? Está un ratito, un segundito. Lo que pasa es que está. Perdón. Caray, ¿qué cosa ha pasado? Un segundo.
Un segundo. Un segundo. Vamos a dejar de compartir para compartir de vuelta. Lo que pasa es que machuqué otra tecla. Aquí está. Perfecto. Ahora sí. Listo. Entonces les decía, por ejemplo, en este caso, un caso muy interesante, ¿no? El famoso auto apertura de instrucción, ¿no? Es un documento de mero trámite. Sin embargo, ahí nos puede dar un caso interesante de cuándo se debe motivar y cuándo no. Y aquí, por ejemplo, un caso interesante les decía porque el auto apertura de instrucción, por ejemplo, es un documento de entrada del proceso, ¿no? Sí, con el cual se inicia el proceso. Y ahí se establece, digamos, la situación jurídica, ¿no? Mandato de detención, comparecencia, es decir, en términos penales muy generales. Pero en estos actos a veces podríamos hablar introductorios o preparatorios o de mero trámite que exige realmente la motivación. Y esto ha dado pie a que, por ejemplo, se permita que un auto apertura de instrucción pueda ser cuestionado, precisamente ¿por qué? Porque no ha sido debidamente motivado. O sea, mínimamente que deben estar las razones, las justificaciones, ¿no? Que fundamenten esa decisión. Independientemente que sea, repito, un acto de entrada, un acto preparatorio, un acto que simplemente disponga de determinada condición jurídica de la persona. En este caso, el repertorio de instrucción determina, pues la persona se dicta un mandato de detención o comparecencia, pero esa es una decisión de carácter judicial. Entonces, eso no obsta a que esta decisión debe estar, como les dije, debidamente motivada y debidamente fundamentada, ¿no? Perfecto. Ahora tenemos una definición del derecho de motivación de los órdenes judiciales planteado en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Entonces acá dice lo siguiente, ¿no? Claro, de conformidad con el artículo 139, el derecho de motivación forma parte, ¿no?, del debido proceso, es un contenido implícito, ¿no? En el sentido que toda resolución que emite una instancia judicial o jurisdiccional, ¿de acuerdo?, debe estar debidamente motivado, lo cual significa que debe quedar plenamente establecido por sus considerandos la ratio decidendi, las razones de la decisión, es decir, entendido como la formulación general expuesta en un caso en concreto que de manera determinada y definitiva resuelve el incidente, resuelve la controversia, el litigio. Eso es, digamos, un elemento importante a tomar en cuenta. Digamos, la definición a partir de la interpretación del artículo 139, inciso 5, de la Constitución Política del Estado. ¿De acuerdo? Y acá tenemos una diferencia. Diferencia entre la fundamentación y diferencia en la motivación que les hice referencia, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Por fundamentación debe entenderse que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso en concreto. ¿De acuerdo? Quiere decir que será necesario que se citen los cuerpos legales y preceptos que fueran aplicados al caso en concreto. Y por motivación, ¿qué significa? Las circunstancias especiales, razones particulares, causas inmediatas que hayan tenido en consideración para la emisión del acto. Es decir, la fundamentación y además también la motivación. Así que son dos conceptos distintos, el de motivación y el de fundamentación, ciertamente desde el punto de vista de la lógica jurídica, ¿no? Entonces, diríamos, ¿cuándo estamos frente a una falta de motivación? ¿De acuerdo? Cuando se omite citar o invocar un precepto legal aplicable. Ahí estamos frente a un error de la fundamentación. ¿Y cuándo estamos frente a una ausencia de motivación? Efectivamente, cuando no hay ese desarrollo lógico, no hay esa secuencia narrativa, no hay esa secuencia cronológica, o existen, digamos, existen deficiencias en la argumentación, que vamos a ver más adelante, de acuerdo a lo que ha establecido el Tribunal Constitucional con respecto al estándar de motivación. Pero ciertamente estamos frente a una situación de una omisión en la fundamentación cuando no citamos los preceptos jurídicos, ¿de acuerdo? Ese es un elemento muy claro en ese sentido. Entonces, hablar entonces de la motivación de las resoluciones judiciales básicamente constituye, ¿qué cosa? Un conjunto de razonamientos, razones, justificaciones de derechos realizados por el juez en los cuales apoya su decisión, de manera determinante y determinada.
pero también dice, ¿no? Consiste en fundamentar los argumentos fácticos y jurídicos que sustentan su decisión. Básicamente es eso, ¿no? La expresión de un conjunto de razones y justificaciones que le dan al final esa, digamos, lógica jurídica, esa coherencia para garantizar la seguridad jurídica, ¿no? Y para expresar básicamente el hecho de que lo dispuesto, lo resuelto en una instancia, suba a la otra, pero que la otra tenga al menos elementos a partir de los cuales va a hacer pues este análisis, esta evaluación, efectivamente, si la instancia anterior motivó o no motivó. Pero también, ¿qué cosa es? Es una exigencia de carácter constitucional, es decir, que debe cumplirse, salvo en los trámites, en las actuaciones de mero trámite. Ahí sí no es necesario motivar, simplemente explicitar digamos, cuál es, por ejemplo, una situación de mero trámite, cuando, por ejemplo, el juez, el secretario, por ejemplo, da cuenta al juez. Ahí no tiene que motivar, simplemente es un acto de mero trámite. Señor, estamos siendo proveídos de esa resolución. Es un acto de mero trámite y no tiene por qué motivar. Pero en todo lo demás, obviamente sí se exige la motivación. Y más aún cuando se castiga o se sanciona, es necesario por lo menos tener en cuenta el motivo de la motivación. Bien, ¿cuáles son estas bases de la motivación? ¿Cuáles son esos fundamentos jurídicos de la motivación? Yo diría hay dos. Por un lado, considerar a la motivación como un instrumento técnico procesal para garantizar ciertamente la seguridad jurídica, y por otro lado es una garantía político-institucional. Garantía y por tanto que puede ser, digamos, exigible judicialmente. ¿Y cómo se hace esta exigencia judicial? Cuando se demanda, señor, su decisión no ha sido debidamente motivada, no ha sido debidamente fundamentada. Entonces, hay dos contenidos, instrumento técnico procesal y por otro lado, una garantía político-institucional. ¿De acuerdo? Bien. Pero esto a su vez también permite, por eso dije que es un derecho básicamente relacional, complementario, vinculante, permite el ejercicio correcto del derecho de defensa. Porque claro, si vamos a llevar esta decisión a un reexamen, a un segundo nivel, una segunda instancia, obviamente, para hacer efectivo el derecho de defensa tiene que haber previamente una motivación, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. O sea, el derecho de defensa, ¿qué te permite? El derecho de defensa debe por lo menos cuestionar esta decisión, ¿no? Señor, esta decisión no ha sido debidamente motivada, fundamentada, entonces, por lo tanto, yo necesito saber cuáles son las razones por las cuales se afecta el derecho. Y por otro lado, brinda ese elemento, esa necesidad constitucional de racionalizar el desempeño de la función judicial en la correcta resolución de la controversia, ¿de acuerdo? Como consecuencia de la aplicación de un ordenamiento jurídico. Y eso también nos lleva, nos lleva al otro extremo. En la medida de una ausencia de motivación, digamos, a mayor motivación, menos arbitrariedad. A menor, a menor motivación, digamos, estamos frente a un acto sumamente más arbitrario, ¿no? Más ilegal, ¿no? Más violatorio al debido proceso. Bien, perfecto. Mucho se ha dicho de los contenidos mucho se ha dicho de los contenidos del derecho a la motivación. Acá tenemos otro contenido más importante, la llamada extensión de la motivación, es decir, hasta dónde debemos motivar o fundamentar, cuánto será lo necesario, lo indispensable, en términos digamos, no me refiero a páginas, ¿no? Sino, como dije hace un rato, de acuerdo al Tribunal Constitucional, el estándar de motivación no debe estar sujeto, digamos, a una determinada cantidad, ¿no? Sino a explicitar las razones de la decisión. Entonces, acá tenemos alguna extensión de la motivación. Número uno, ya he dicho el Tribunal Constitucional que debe por lo menos existir una fundamentación jurídica. Es decir, que no implica, ¿no?, la sola mención de normas. Es decir, algo lo que ya en algún momento ha dicho, por ejemplo, la ley administrativa, ¿no? Que la motivación no puede ser entendida como la sola enumeración de dispositivos, ¿no?
o la reiterancia, o si no, o mejor dicho, o también digo, la cita textual, ¿no? Eso no es motivar. O sea, dice, la copia o la cita no es de por sí una motivación. La motivación debe ser un proceso argumentativo, racional, lógico, jurídico, que brinde seguridad, ¿no? Y que además pueda ser confirmado y pueda ser debidamente corroborado y acreditado. Entonces, la fundamentación jurídica viene a ser ¿qué cosa? Una explicación y una justificación por la que tal caso se encuentra o no dentro de los supuestos que contemplan las normas. Explicación y una justificación. Pero también debe haber una suerte de congruencia, ¿no?, entre el pedido y lo resuelto. Porque si no, estamos hablando de un defecto sumamente grave de la motivación, es decir, la decisión debe basarse en los hechos. La decisión debe encuadrar correctamente los hechos. Si no, entonces estamos frente a una ausencia o a una deficiencia propia de la motivación. Que en su momento, finalmente al final de la clase, vamos a tener que establecer cuáles son esos ítems de los que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en reiteradas sentencias. Me refiero a una sentencia en específico, la sentencia de Amón Gilares, con respecto al tema de la motivación. ¿Y cuál es el día de hoy ese estándar mínimo de motivación? Y finalmente la C dice que exprese una suficiente justificación de la decisión, ¿de acuerdo? Y aunque sea esta breve o concisa. El tema de la extensión debe quedar claro que no hay un quantum para determinar esto, ¿no? O sea, no hay digamos, no hay una determinación en cuanto a cantidad, sino lo que debería apreciarse es la calidad de la motivación. Como un ejercicio de retórica, como un ejercicio de argumentación. Son los criterios, ¿de acuerdo? Bien, ahora qué más. A ver, ¿dónde está? Funciones de la motivación. ¿Cuáles son las razones por las cuales debemos motivar? Bueno, hay varias. Yo les dije, la primera es garantizar seguridad jurídica. Número 2, garantizar la predictibilidad judicial. Número 3, también coadyuvar un razonamiento a un razonamiento y a una racionalidad judicial, ¿no?, que es lo que debe primar, entre otras razones. Sin embargo, acá tenemos algunas funciones de la motivación. Algunas motivaciones desde dos ámbitos, una función endoprocesal y una función extraprocesal. Dentro de las funciones endoprocesales acá tenemos 4. Que el juzgador ponga de manifiesto las razones de su decisión por el legítimo interés del justiciable y de la comunidad para conocerlas. También se motiva para eso. O sea, la motivación también tiene un contenido externo. ¿Por qué? Porque el justiciable que tiene un caso tiene el derecho, es el primer receptor, el primer titular de la motivación. Pero también esta motivación puede servir a otros, digamos un tercero. Recordemos que hay un derecho fundamental que reconoce la Carta Política, que es el derecho que tiene toda persona para cuestionar, criticar cualquier solución judicial. Entonces, para ello es necesario conocer la aproximación del juez del caso en concreto, la posición del juez. Por eso es una función no solamente endoprocesal, sino también extraprocesal. Es decir, para que la comunidad también tome conocimiento de esta decisión y que en algún momento también pueda invocarla. ¿No es así? Pueda invocarla. Pueda también, digamos, citarla en algún expediente, en algún caso, que generalmente eso es lo que hacemos los abogados, ¿no? Segundo, dice que se pueda comprobar que la decisión adoptada responde a una determinada interpretación o aplicación del derecho. Decía hace un rato que la motivación tiene que ser debidamente corroborada. ¿De acuerdo? Pero, claro, eso es un poco difícil, pero se hace pues mediante las reglas de la argumentación. Es un ejercicio lógico-deductivo, obviamente, ¿no? El citar el encuadramiento no solamente de la norma jurídica, sino también de las razones por la decisión. Razones diversas, obviamente. Dice, ¿qué más? Que las partes tengan la información necesaria para recurrir en su caso a la decisión. Claro, porque imaginémonos, si la decisión a cuestionar no expresa ninguna razón ni consideración,
¿cómo es que vamos a plantear la apelación correspondiente? No habría ningún sentido. Imagínense que una resolución judicial se limita a decir improcedente la demanda, pero no plantea ninguna razón, ninguna justificación. Entonces, obviamente, la motivación tiene una cuestión también, en este caso, ya no endoprocesal, sino extraprocesal en el sentido de que, claro, el pedido sale de la instancia de ese juez para ser elevada al siguiente, superior, al jerárquico. Claro, pero el jerárquico tendrá entonces que, por lo menos, conocer o apreciar o advertir un conjunto de razones o consideraciones en virtud de las cuales este pedido ha sido estimado o ha sido desestimado. Entonces, obviamente, tiene digamos, cumple una función informativa con respecto al proceso en sí, pero que también lo traslada a la instancia superior, porque eso es lo que tiene que hacerse. La motivación, la fundamentación, está muy fuertemente vinculado a la doble instancia y también a la publicidad del proceso. Y por último dice que los tribunales de revisión tengan la información necesaria para vigilar la correcta interpretación y aplicación del derecho. O sea, digamos, el segundo y el tercero están ciertamente vinculadas. Les decía que habían dos dimensiones, pues, ¿no? Una dimensión endoprocesal en el proceso y una función extraprocesal. En la función endoprocesal, te dice acá que la motivación permite el control técnico judicial que puede ser desarrollado por las partes en el litigio, control privado, ¿no? Así como los órganos judiciales, el control constitucional. Claro, el control privado en la medida que tú conoces el expediente, en la medida que la decisión del juez no ha satisfecho favorablemente la necesidad de que te explique las razones. O sea, si un juez te explicara las razones, las consideraciones sobre las cuales estima tu derecho, es un control de naturaleza particular. Señor, particularmente no estoy de acuerdo, su razonamiento no me satisface en absoluto, considero que las razones que se han explicitado son endebles, no se ajustan a la verdad, entonces ese es por un lado el control particular. Y por otro lado también el control de carácter jurisdiccional, es decir, en este caso ha habido una indebida interpretación, ha habido una incorrecta aplicación de la técnica de la subsunción, no se ha utilizado el método interpretativo correcto, ¿no? Digamos, el método interpretativo ha sido insuficiente para resolver la controversia, ¿no? Es decir, acá se ha aplicado una interpretación tópica cuando debería haberse aplicado una interpretación institucional, una interpretación constitucional, una interpretación hermenéutica, una interpretación exegética, una interpretación, digamos, no sé, histórica. Entonces, el método interpretativo ha sido mal llevado, por eso también hay que conocer el método interpretativo, es decir, determinar el sentido conforme correcto en relación a. Esa también es una función de carácter endoprocesal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, en el caso del derecho a la motivación, les dije hace un rato que ya el Tribunal Constitucional había establecido algunos contenidos protegidos. Y eso es parte un poco de la función que tiene que hacer un Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son estos contenidos en virtud de los cuales el tribunal resuelve que efectivamente este derecho ha sido violado o afectado? Y estos contenidos básicamente son estos de acá. La motivación sustancialmente, a ver, veamos algunos contenidos. Perfecto. Esos son los contenidos. El contenido de un derecho tiene que ver, el contenido realmente protegido por un derecho es aquella parte del derecho nuclear, es el núcleo del derecho y que debe ser protegido por el legislador o por el juez. Entonces, cuando hablamos de estos contenidos mínimos, hablamos básicamente con esta suerte o este resultado de determinar la configuración del derecho. Bueno, el derecho a la motivación es un derecho fundamental, por tanto, tiene un contenido protegido, tiene un contenido constantemente protegido. Y esto nos lleva entonces a determinar 4 o 5 contenidos en el ámbito del derecho a la motivación. Número 1 es este que está acá. El primer contenido es este, ¿no? La inexistencia de la motivación o la motivación aparente. Y acá tenemos, digamos, una forma de entender esto. Inexistencia o motivación aparente. Dice, en este caso,
no se están dando cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión y no da respuesta clara y precisa a las alegaciones de las partes. ¿De acuerdo? Intenta dar, dice, un cumplimiento formal del mandato, amparándose en frases sin un sustento fáctico. Número 1. Estamos frente a una inexistencia de motivación o una motivación aparente cuando no se da respuesta de las alegaciones. Quiere decir que la parte, por ejemplo, ha dicho, señor juez, pronúnciese usted sobre estos 4 puntos, y el juez se pronuncia solamente sobre uno. Entonces, hay 3 puntos que no han sido debidamente atacados, que no han sido debidamente merituados. Entonces, ahí estamos frente a ¿qué? A una motivación aparente o una existencia, una inexistencia de motivación. Pero también dice, no da cuenta de razones mínimas que sustentan tu decisión. Entonces, hay una ausencia evidente y una justificación jurídico-formal que, digamos, que le quita peso o respaldo a una motivación. Por ejemplo, ¿cuál sería este caso? A ver, por ejemplo, si estamos frente a una motivación desde el punto de vista de una subsunción de una subsunción de una conducta, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que motivar, por ejemplo, el acto de un homicidio. Entonces el juez dirá, claro, el juez dirá, claro, vamos a motivar la decisión, digamos, de la responsabilidad penal de la persona. Entonces yo diré, claro, estamos frente a un homicidio, que es el homicidio, homo caedere, homo hombre caedere matar, quitar la vida de una persona injustamente. Perfecto. Acá en este caso, el juez considera de que no han existido razones de inculpabilidad ni razones de exoneración, ¿no? O sea, acá no ha habido fuerza irresistible, acá no ha habido el obrar por disposición de la ley, acá no ha habido legítima defensa, por ejemplo, esta otra, lo que se llama la excesión de la responsabilidad. Acá simplemente ha habido la supresión de la vida humana, ¿no? Por un acto que implica conocimiento y voluntad. Perfecto, ahí estamos motivando, ¿no? Pero si decimos, perfecto, voy a determinar la responsabilidad de la persona porque se ha ocurrido una muerte, entonces la motivación correcta o que supla esta inexistencia de motivación o motivación aparente sería decir, bueno, el juez dirá, pues, el juez ha obviado el extremo de, por ejemplo, establecer el nexo de causalidad. O sea, ¿qué vinculación tiene la persona procesada, acusada, con respecto a la persona muerta? ¿Qué actos de esta persona han culminado con el cese de la vida de la otra? Y eso no se dice en la decisión judicial. Entonces, ahí hay una falta absoluta de una motivación, una motivación, inexistencia de motivación, o una motivación evidentemente aparente. ¿De acuerdo? Eso es un criterio. Siguiente dice, falta de motivación interna del razonamiento. Cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece realmente el juez en su decisión, y por otro lado, existe incoherencia narrativa, que la pose se presenta como un discurso totalmente confuso. Cuando no hay coherencia narrativa, cuando no hay esa hilación de vida, cuando tú dices, ah, perfecto, la demanda me ha traído 3 puntos, ¿de acuerdo? 3 puntos. Hay tres premisas que debo atacar. A, B, C. Entonces, el juez en su razonamiento no derrumba, no se pronuncia, no analiza la 1, ni la 2, ni la 3. Falta de motivación. Existe validez en una inferencia a partir de una premisa. ¿Estamos frente a qué? Existe invalidez. No sé, hay situaciones en las cuales pues, el juez simplemente parte de premisas, digamos, ilógicas, ¿no? Por ejemplo, voy a dar algunas. Imagínense ustedes, ¿no? Por ejemplo, se comete un homicidio en la ciudad de Lima. Entonces, el juez está analizando un homicidio en la ciudad de Lima. Y el demandante, y el procesado, le está diciendo, señor juez, o sea, yo estoy procesado por este caso de un homicidio que se cometió en la ciudad de Lima, pero yo debo decir en mi defensa que en esa época no estaba en Lima, estaba en el extranjero. Aquí está mi fecha, mi ficha de migraciones que no estaba en el Perú. Sin embargo, es un tema determinante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Por lo menos partir de premisas correctas. Para que se haya producido este crimen, este homicidio, la persona tiene que estar en Lima.
obviamente, físicamente, porque a salvo que se desdoble. En este caso, una persona dice, señor, yo no estoy en Lima. Yo no estaba en Lima en esa época. Presenta pues su pasaporte, en fin, su récord de migraciones. Entonces, imagínense que un juez puede, por ejemplo, partir de esa premisa errónea para determinar la responsabilidad. O, por ejemplo, cuando un juez, por ejemplo, juzga a una persona cuando hay una evidente situación de homonimia, por ejemplo. El juez tiene ahí a la mano, digamos, esta hoja de homonimia, ¿no? Entonces el juez emite su decisión sin tomar en cuenta esta cuestión, básicamente esta premisa errada. O sea, si hay un tema de homonimia, estamos hablando de una premisa errada. Una premisa, una inferencia, una premisa igualmente inválida. No es posible pues, que este señor, aunque tenga los mismos nombres y apellidos, digamos, haya cometido este delito. Entonces, ahí, número uno, hay una inconexión lógica, pero también hay una falta de coherencia, una incoherencia narrativa, ¿no? Estamos frente a una falta de motivación interna del razonamiento. Aquí, por ejemplo, tenemos el otro, las deficiencias en la motivación externa, la justificación de las premisas. Aquí, entonces, diríamos lo siguiente, ¿no? Claro, por ejemplo, dice, cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto a la validez fáctica o jurídica. Claro, el juez no analiza, el juez no se pronuncia, el juez no estudia el caso. El juez fáctica ni jurídicamente, digamos, las ha confrontado ni las ha analizado. Simplemente el juez las obvia, ¿de acuerdo? Un extremo de la pretensión te dice tal cosa, sin embargo, eso no ha sido confrontado. Entonces el juez obvia esto. Entonces hay una deficiencia en la motivación externa, justificación de las premisas. En ese caso, pues, definitivamente, esta suerte de motivación tiene que corregirse, porque definitivamente es una motivación deficiente. Pero acá tenemos otro, dice, la motivación se presenta en este caso en una garantía para validar la premisa de su diferencia. El juez debe fundamentar, ha existido un daño, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por X, pero no ha dado las razones por la vinculación del hecho. Es decir, básicamente, lo que dije hace un rato, ¿no? El llamado nexo de causalidad. Es otro tipo de razón o justificación. Estamos hablando de los distintos contenidos que ha planteado, digamos, la jurisprudencia. Acá tenemos otro, la motivación insuficiente. Se refiere al mínimo de motivación exigible a tener razones del hecho o el derecho indispensables. Vean, acá es un tema bastante complicado, porque dijimos hace un rato que ya se había establecido que no se puede adjudicar pues un quantum en la motivación. La norma, digamos, el estándar de motivación no representa una exigencia de cuánto es lo que debes motivar, ¿de acuerdo? Lo que sí te pide es una motivación, digamos, suficiente, necesaria. Pero acá estamos frente a un caso, dice, claro, estamos frente a una cuestión insuficiente. ¿Cuál es el mínimo? Y esto responde a una lógica de lo que en su momento planteó la corriente americana. El estándar mínimo es aquello que debe garantizar el juez. Mínimo, en lo mínimo. Lo mínimo exigible en el tema de motivación es que por lo menos haya un esfuerzo por parte del juez a acreditar un hecho y una consecuencia. Es lo mínimo. ¿De acuerdo? Es el mínimo exigible. Ahora, el otro tema que tiene que ver con esto es que, claro, dice, atendiendo las razones de hecho o de derecho indispensables. Claro, entonces estamos hablando cuánto es lo mínimo. Entonces ahí podríamos decir, claro, esto debe corregirse. Corregirse frente a una motivación suficiente. Frente a una motivación insuficiente, entonces debe por lo menos enfrentarse o corregirse conforme a una motivación suficiente o una motivación densa, como se ha planteado en su momento, como lo planteó en su momento el Tribunal Constitucional. Una motivación insuficiente se combate con una motivación suficiente, ¿no? Una motivación densa, como se ha dicho en su momento. Bien.
Y por último tenemos esta, ¿no? La motivación sustancialmente incongruente. Insustancialmente incongruente. Dice, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente, en términos en que vengan planteadas sin cometer, por lo tanto, desviaciones, o que supongan la alteración del debate. Claro, pues, porque ya de por sí un caso judicial involucra una serie de premisas de las cuales no puede apartarse el juez. Quiere decir que, por ejemplo, si a ti te están procesando por homicidio, el juez no va a pronunciarse en su sentencia por un parricidio, ¿no? Es obvio. Si a ti, por ejemplo, te están procesando digamos, por un peculado de uso, el juez no va a emitir una decisión que fundamente su sanción sobre un peculado, digamos, un peculado normal. O sea, el juez no puede desnaturalizar, digamos, lo invocado inicialmente. No puede desnaturalizar, modificar los términos, ¿no? Que vengan planteados. El juez está sometido al principio de congruencia. Tú le has pedido A, pronúnciate sobre A. Tú le has pedido A, B, C, la decisión debe ser sobre A, B y C, nada más. O sea, el juez no puede, como dice acá, no puede optar por desviaciones que supongan la modificación o alteración del debate. El juez debe ceñirse a lo que ha sido planteado, a lo que ha sido solicitado en esta cuestión de este debate argumentativo. Entonces, ahí estamos frente a una situación sustancialmente incongruente. Y finalmente, dentro de este primer contenido de la motivación, encontramos esta, ¿no? Las motivaciones cualificadas. Tema interesante porque esto abre un debate bastante amplio en materia de jurisprudencia. Cuando el tribunal ya había dicho en su momento, el TC había dicho que cuando se debate la privación de la libertad de una persona, o cuando la medida restrictiva es sumamente intensa, o es sumamente, digamos, dura, es intensa o dura, entonces la motivación debe ser igualmente intensa. O sea, a mayor nivel de afectación de derechos fundamentales, a mayor intensidad una restricción de un derecho fundamental, la motivación judicial debe ser más intensa. ¿De acuerdo? Eso viene en proporción. Si la decisión del juez va orientada a una pena privativa de libertad, lo menos que le puedes exigir al juez es una decisión motivada, fundamentada, congruente. Pero aparte densa, ¿de acuerdo? Aparte intensa. ¿A eso se refiere esto? Dice, una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo a la demanda o cuando la decisión judicial afecta un derecho fundamental. En esto tiene que haber pues un doble mandato, ¿no? La justificación de la decisión y una justificación, una motivación ciertamente ampliada. Repito, aquí esta motivación ampliada es lo que en su momento el tribunal planteó cuando desarrolló la sentencia del caso Llanto Malatazo, cuando el tribunal dijo, perfecto, la motivación, en este caso el señor Llanto Malatazo, cuando hay una decisión en la cual está en debate, en discusión la libertad individual, una pena sumamente intensa, agresiva, una limitación manifiesta de la libertad individual, por lo menos los fundamentos deben ser claros y precisos. Los argumentos, claros y precisos, pero además también las razones. Aquí el tribunal fue claro, dijo, claro, esta suerte de lo que dicen los penalistas, ¿no? Mis amigos penalistas dicen esta suerte de ¿cómo se dice? Los actos que crean la convicción, deben haber convicción en el juez, ¿no? Y esta convicción entonces debe partir de conocer todas las posiciones de las partes. Esa fue la premisa del tribunal en el caso de Llanto Malatazo. Dijo, yo debo analizar las pruebas planteadas por la defensa, debo analizar las pruebas planteadas por el Ministerio Público, las pruebas planteadas por la Procuraduría, y si hay otros actores del proceso, con mayor razón. Entonces, todos ellos, cada parte del proceso debe entonces emitir pruebas, y esas pruebas deben ser ponderadas. Entonces, cuando se trata de una motivación cualificada,
Quiere decir, cuando estamos frente a un rechazo liminar o una desestimación de una demanda, debe haber una motivación densa, ampliada, debidamente fundamentada. En el caso de John Tumalatazo, el tribunal dijo lo siguiente: claro, si la medida restrictiva es tan intensa, afectante a la libertad individual, entonces la decisión del tribunal debe por lo menos valorar todos los medios probatorios. ¿Y cuáles son estos? Claro, los medios probatorios planteados por el Ministerio Público, por la defensa técnica y aparte por la Procuraduría. Cada medio probatorio debe ser debidamente ponderado, analizado y además debidamente merituado. Eso es lo importante. Por eso hablamos de una medida de ese tipo, y eso se llama motivación cualificada. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, muy brevemente ya tenemos poco tiempo para terminar la sesión, quiero referirme a ¿no? A este estándar mínimo. ¿Qué es este mínimo indispensable? ¿Cuál es este estándar mínimo que ha establecido el Tribunal Constitucional en una interesante sentencia, que es la sentencia Llamoja-Hilares? Una sentencia importante que establece este estándar de motivación judicial. Llamoja-Hilares representa por parte del tribunal un esfuerzo de establecer ahora una argumentación mucho más ordenada con respecto a una motivación insuficiente, una motivación incongruente, una motivación inexistente. Entonces el tribunal enfrenta esto sobre la base de una serie de premisas. Y estas premisas entonces parten sobre esto. Está acá, a ver un segundito. A ver. No sé si está acá. Está acá, aquí está. Estos son ahora, digamos, estábamos hace un rato frente a las omisiones, ¿no? Las deficiencias de la motivación. Ahora, ¿cómo se corrige esa motivación? Esas motivaciones insuficientes, incongruentes, innecesarias, insuficientes o inexistentes, mediante un estándar de motivación mucho más amplio. Es decir, estamos frente a una motivación mucho más forzada, una motivación mucho más densa. De tal forma que en el presente caso, el Tribunal Constitucional, en el caso Llamoja-Hilares, dijo lo siguiente: estamos frente a un caso en el cual, y quiero analizar un poco el contexto, un caso en el cual la señorita Llamoja-Hilares fue sometida a un proceso penal por haber matado a su madre. Pero recordemos que en este caso, cuando llega a revisión a la instancia del TC, el tribunal dice: perfecto, a la señorita se le ha juzgado, pero se le ha aplicado la pena más alta. O sea, en vez de darle 5 años, le han dado 25 años. Y parte de ello era también la valoración de la cuestión probatoria, de la fundamentación y la motivación de la instancia judicial. Y entonces los jueces aplicaron esta sanción, la sanción más fuerte, la sanción más intensa, sobre la base de una premisa. ¿Cuál era la premisa? La premisa era de que esta persona, la señorita Llamoja-Hilares, había matado a su madre, de acuerdo, con alevosía y con premeditación. Esa fue la valoración que hizo el juzgado, la sala, perdón. Pero que no habían valorado todos los elementos y había una serie, digamos, de falencias en la motivación. En un principio se dijo, claro, se aplica la pena más alta porque estamos frente a un delito bastante y sumamente, digamos, grave, en el cual ha habido premeditación, ha habido violencia. Recordemos que la madre, cuando se lee el examen médico legal, ya terminó. Cuando se lee el examen médico legal, se dice: la señora fue asesinada por 36 puñaladas. Uno dice: qué monstruo, ¿no? 36 puñaladas. O sea, acá ha habido alevosía, ha habido, no sé, ha habido insidia, ¿no? Pero cuando digamos, se evaluó el certificado médico, solamente se determinó que una de ellas fue necesidad mortal, una que dio en el cuello. A partir de ese caso, el tribunal entonces determina ese nuevo estándar de motivación. Y lo dice acá, ese nuevo estándar de motivación, que significa entonces, debe haber por lo menos, para combatir las deficiencias y la falta de motivación, una motivación, digamos, aparente, inexistente, insuficiente, incongruente, debe haber ese tipo de motivación a oposición para, digamos, darle un contenido a esto. Y acá tenemos entonces cinco exigencias en motivación. Una motivación interna, externa, suficiente, necesaria y congruente. 5 estándares de motivación. El primero, interna. Es decir,
Debe haber por lo menos una motivación, ya no para el público, sino para la decisión del caso, que resuelva las controversias, que se pronuncie sobre los extremos de la decisión, que se pronuncie sobre cada uno de los extremos de la decisión, ¿no? Si la decisión, si el caso, digamos, si la pretensión tiene cinco extremos, entonces pronúnciate sobre los cinco extremos. Interna. La decisión interna solamente, digamos, involucra al juez con este principio de autovinculación judicial. Interna. Externa, para afuera. La motivación también crea jurisprudencia, la motivación también genera una discusión. La motivación en una sentencia genera también una posibilidad de crítica futura. ¿De acuerdo? Así que toda decisión debe ser, toda decisión aparte motivada desde el punto de vista endoprocesal y extraprocesal, tiene que ser debidamente fundamentada para, digamos, crear una suerte de motivación para afuera. ¿De acuerdo? No solamente en el proceso, intraproceso, sino endoproceso. Suficiente. ¿Cuánto es lo que yo debo, cuánto es lo que debo motivar? Debo motivar seguramente aplicando el Código Penal, por supuesto, aplicando una serie de premisas fácticas, jurídicas, sí, la ley de la experiencia también, la evaluación de pruebas también. ¿Qué más podría incorporar en mi razonamiento? ¿Por qué no aplicar el control difuso de convencionalidad como parte de una línea argumentativa, una línea de desarrollo que incorpore, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana, sentencias del Tribunal Constitucional, hacer un control de normas, ¿no? O sea, ¿cuánto es lo suficiente? Yo puedo decirlo eso en una sola hoja, pero cuando se trata de la libertad individual o una restricción eventual de un derecho fundamental, esta motivación debe ser obviamente mucho más densa, suficiente, necesaria, que se pronuncie de manera clara y precisa sobre los puntos expresados en lo que tú has sido pedido. Tú le has pedido, señor, o sea, 5 puntos. Pronúnciate sobre los 5 puntos. Y congruente, que haya una lógica narrativa, que haya una lógica con respecto al tiempo, una coherencia narrativa. O sea, que no hayan vacíos, que no hayan huecos, que no hayan espacios de duda. Estos 5 elementos son importantísimos para efectos de una decisión judicial el día de hoy. Es el nuevo estándar que ha planteado el Tribunal Constitucional. Bien, aquí está, tenemos el estándar mínimo. Lo que el derecho exige es que el agente empleado por el juez guarde relación con el problema que corresponde resolver. Es entonces esto lo que ha planteado, lo que ha planteado el tribunal nos parece interesante. Ahora, hay otro tipo de motivación que también solamente quiero precisarla o señalarla, que es la siguiente: la motivación incogitando, los errores incogitando, que tienen que ver con los vicios de razonamiento derivados de la infracción de los principios, las reglas y la argumentación. Los principios, estos errores incogitando, básicamente se enmarcan dentro de 3 elementos. Número 1, deficiencias improcedendo, errores improcedendo, errores injudicando y los errores incogitando. Errores improcedendo, errores en el procedimiento, errores injudicando, errores en la interpretación. Y el tercero, no menos importante, es los errores incogitando. ¿Qué significa? Es la falta de motivación. Entonces, aquí, digamos, se amplía el escenario. Errores improcedendo, señor, hay deficiencias en el procedimiento. Errores incogitando, señor juez, hay errores en la interpretación. Y errores incogitando, señor, hay errores evidentes y manifiestos en la motivación. Por lo tanto, ahí estamos frente a una situación en la cual se puede revertir, obviamente, sobre la base de esta motivación correcta y adecuada, que es básicamente ese estándar mínimo de motivación al que he hecho referencia en esta presentación. Quiere decir entonces, ya a manera de conclusión o de resumen, que estamos frente a una no solamente exigencia desde el punto de vista procesal, estamos frente a una exigencia desde el punto de vista racional, desde el punto de vista de una obligación del juez, desde el punto de vista de garantizar el derecho de las partes, en el sentido que el derecho de motivación, de la motivación de acciones judiciales, es un concepto sumamente amplio. O sea, no es únicamente para el ámbito judicial, un caso, un proceso, es también para cualquier ámbito en el cual haya una controversia, algún pedido, y que su aplicación se extienda a todos los ámbitos en el ámbito arbitral, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo, en el cual exista pues una relación de proceso. Es un criterio básico y que debería ser entendido en una triple dimensión. Es un derecho fundamental, en la medida en que puede ser invocado por cualquiera en un proceso, en juicio o litigio,
es una garantía institucional, ¿no? Y por otro lado también es un contenido mínimo del debido proceso, pero es un contenido mínimo del debido proceso desde el punto de vista implícito. Esa es un poco la función. Bien, yo con ello me despido, no sin antes agradecer nuevamente a la institución CEFICAP por la reiterada invitación para compartir con ustedes este taller que tengo entendido que ha llegado a su fin el día de hoy. No me queda más que agradecer nuevamente a CEFICAP, al licenciado Anthony, y a ustedes, ¿no? Desearles los mejores éxitos. Estoy dejando, por si acaso, acá un correo para cualquier consulta o solicitud de información, y además también por el material que siempre lo dejamos a disposición de todos ustedes. Mi correo para cualquier consulta es este que está acá, delgadoconsultor @hotmail.com, perdón, consultor hotmail.com. Listo, ahí está. Ahí tienen un correo para cualquier duda, interrogante que tengan ustedes a bien hacer. Bueno, un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Licenciado, ¿está por ahí? No tenemos contacto con el licenciado. Bueno, gracias.